Esto es Desde la Redacción, el podcast de Rosario 3. Mi nombre es Ricardo Robbins. La bajante extrema del río Paraná, el fuego sobre los humedales y el humo en Rosario, todo en medio de la pandemia del coronavirus, trazó un escenario apocalíptico. ¿Qué pasó estos años? ¿Cómo y por qué cambia el delta del Paraná? La periodista especializada en temas ambientales, Jorgelina Giva, encabezó una investigación que combina testimonios con datos, análisis con poesía y belleza, para repensar ese territorio que nos define. Jorgelina Giva, bienvenida desde la redacción, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar acá con vos. Bueno, estás presentando un sitio multimedia que se llama Paraná Extremo. No solamente muy bello, sino que tiene mucho contenido. Y cuando digo mucho contenido me refiero a multiplicidad de voces, de miradas, de aristas, que analiza el humedal en su complejidad y en su vastedad. Pero contanos vos qué es Paraná Extremo y además, ¿cuánto tiempo te llevó a hacerlo? Bueno, gracias Richie por la invitación. Un gusto estar acá con vos, con ustedes. Paraná Extremo es una investigación o un artículo periodístico largo, digamos, que está alojado en una web que pueden visitar en paranaextremo.ar, que está pensado como un trabajo de difusión o divulgación periodística que suma voces técnicas y científicas y suma también voces y testimonios de gente que vive en una porción del territorio del corredor biológico que son los humedales del delta del río Paraná, que es la más cercana a nuestra ciudad, ¿no? Más o menos hicimos con Celina Muti Lovera, que es quien hizo las fotos y los videos, varios viajes a la zona de islas, frente a Baigorria, frente a Rosario y frente a Villa Constitución. Esa es más o menos la cobertura geográfica del trabajo. Tiene también ilustraciones de una amiga que es historiadora e ilustradora holandesa que se llama Saskia van Drunen, que vivió mucho tiempo en nuestra ciudad y conoce muy bien tanto la ciudad como la isla y que tiene un cariño y un amor muy particular por nuestro país y la ciudad de Rosario también. Las ilustraciones le dan un toque muy llamativo, muy distinguido, digamos, a la página. Cuando vi que era una holandesa, digo, ¿qué pasó? ¿Qué hace entre sábalos esta mujer acá? La holandesa más rosarina que puedas conocer, y si la escuchás hablar, es una rosarina más. Ah, mira. Impresionante. Mira. Saskia vivió, estudió, hizo su tesis de posgrado sobre historia argentina, conoce muy bien e insisto, tiene un cariño súper especial por la ciudad y por nuestro paisaje. Y cuando el año pasado la convoqué a ver si quería participar del trabajo, le encantó. Así que, bueno, fue todo virtual con ella, sabiendo que ella conoce el lugar, pero le fuimos mandando videos y fotos que hacía Celina de nuestras idas a la isla a hacer los reportajes. Y la tecnología hoy te permite hacer ese tipo de trabajo también, ¿no? Ahora volvemos a qué es el trabajo, pero ya que entramos a la cocina, ¿Cuándo arrancó estos primeros viajes a la isla, hacer los primeros recorridos? ¿Cuándo empezó? Empezamos en septiembre del año pasado. Bien. Agosto, septiembre del año pasado, intentando evitar los meses del verano, enero, febrero, que te cocinás básicamente, entonces intentando ya tener las entrevistas hechas en ese momento y usar los meses del verano para escribir, para editar, para preparar, diseñar. Bueno, nos llevó mucho tiempo, lo terminamos hace poquito porque... y acá hago mi pequeño descargo periodístico, estamos también en una situación en el mundo de los medios donde cuesta encontrar el tiempo y los recursos para hacer el trabajo en general y este tipo de trabajo en particular, así que lo hicimos todas a la par, sobre todo Celina y yo, que vivimos acá y trabajamos acá. Celina trabaja en el diario La Capital, a la par de nuestros otros trabajos, ¿no? Fue como un extra que decidimos hacer, con la idea de poder... Bueno, sintetizar en un trabajo multimedia, que vuelvo sobre esto, nos ofrecía las herramientas de poder agregar muchos lenguajes. El lenguaje del texto, que es más lo mío, lo que me gusta. Yo quería que fuera sobre todo un artículo escrito, y es largo para hacer un formato periodístico, pero bueno, también pienso que aquel que se interese por el tema, está bueno que haga un pequeño esfuerzo, se puede hacer en varias partes, en diferentes tiempos de lectura. Pienso que es una apuesta también a una cuestión, a un trabajo que tenga contenido. Pero a mí me parece que es vital para hacer buenos trabajos periodísticos esto. Primero, darse el tiempo uno, incluso por fuera de los tiempos de algún medio.
Y después la extensión que uno pretende, uno imagina también poder buscarle la vuelta para que eso tenga esa extensión. Tal cual. Y si te lleva 2, 3 días leerlo en 2, 3 tandas distintas, lo haces, digamos. Me parece que... No hay apuro. Claro, hay tiempo de leerlo y de hacerlo. Nos apuramos, nos cortamos, estamos como tabicados. Sí, tal cual. Y podés ir y podés volver. Y de hecho la diagramación del sitio tiene una pestañita arriba donde vos podés ir yendo directamente a los subtítulos si te quedaste en uno y te falta el otro. Y sumarle también, y esto me interesaba también resaltarlo porque lo pensamos mucho con Celi, queríamos que el trabajo fuera, por una parte, una especie de foto del momento ecológico actual del ecosistema, que es un ecosistema que sufre un montón de presiones antrópicas por los usos humanos que hacemos del agua, de la tierra, del lecho, del río, de la fuerza y del caudal del río, para generar electricidad, para pescar, para que los buques naveguen, para construir rutas, para hacer desarrollos turísticos, para ganadería de islas, etcétera. Pero que no fuera solo, o no quedarnos solo en lo, no sé si lo negativo, pero lo preocupante o lo que alerta, sino sumarle con las fotos, con los videos y con las ilustraciones, y pienso que sí, que es el plus visual que tiene el trabajo, transmitir que sea un trabajo lindo, que sea un trabajo agradable, que sea un trabajo que te dé un poco de reposo cuando lo mirás, e intentar trasladarte a estar en el lugar, ¿no? Donde en la isla, en el río, qué sé yo, en una playa, contemplando ese paisaje que para nosotros como habitantes de Rosario significa un montón, ¿no? Es nuestra identidad, nuestra cultura, el lugar que nos alberga, un poco que nos define también culturalmente, históricamente. Y pienso que las ilustraciones ayudan mucho a eso, ¿no? A poder no dejar de acordarnos lo lindo, lo importante y lo bello que es el paisaje. Y esa cosa, aunque me llama la atención que la creación venga de una holandesa, pero una holandesa rosarina, que le da esa cosa bien del litoral, ¿no? La ilustración. Totalmente, bueno, sí. Ahora bueno, la elección de los colores, Saskia es muy profesional. Estuvimos, y sobre todo Celina y Saskia, que son las que tienen la capacidad estética. La paleta. La paleta. Fue todo un tema elegir la paleta de colores y que representara realmente lo que son los colores del paisaje, y yo creo que está súper logrado. Súper logrado, y está en el diseño, ¿no? Hay una parte de unos circulitos que está como la paleta expresada de un costadito. Sí. Estamos hablando de las formas, estamos hablando del contenido multimedia, de la apuesta que nos interesa por nuestra profesión. Pero hablemos un poco más del contenido, Dale. digamos. ¿Qué es lo que fuiste a buscar y por qué extremo? ¿Por qué Paraná extremo? Bueno, el título tiene también, obviamente, un origen, y también lo pensamos un montón con Celi. La idea era poder, ya leyendo el título, lanzar una especie, vuelvo sobre esta idea de grito, de alerta. A ver, el ecosistema está siendo sometido a una presión nunca antes vista. Es un ecosistema muy fluctuante, muy cambiante, es dinámico por sí mismo, es un paisaje que nunca es igual. Si vos vas una semana, a las 2 semanas, a las 3 semanas, siempre vas a ver que donde había una playita se inundó, que tal parte de la costa se erosionó, que crecieron arbolitos donde antes había barro. Es un sistema dinámico por los propios pulsos de bajante y de creciente del río, ¿no? Naturalmente es así. Ahora, sigue pasando lo que pasó siempre en una situación de presión de usos humanos nunca vista. Además, en un contexto global, que es el de la crisis climática, el del calentamiento del planeta sobre todo, que le agrega más presión todavía. Entonces nos encontramos, y lo vimos creo con mucha claridad en Rosario y en la región, sincrónicamente con los años de la pandemia, además, ¿no? Que fue una cosa medio loca, extremadamente apocalíptica casi, ese 2020 de encierro, humo, fuego, bajante. Fue una cosa muy rara, todo junto al mismo tiempo, y creo que un poco a la fuerza, a los bifes, tomamos conciencia de que estábamos en una situación donde lo que siempre nos pareció infinito, la cantidad de agua que tenía el río, la salud del ecosistema, el paisaje, empezó a ser agredido de una manera tal, con tal intensidad y con tal fuerza, que empezamos a percibir que estábamos en problemas, ¿no? Y que sí, avanzaba esa destrucción, esa intervención humana sobre el ecosistema, nos afectaba en nuestra salud. Aún siendo habitantes de una gran ciudad, aunque no te interese nada y te dé asco pisar el barro del río, o pienses que es un lugar lleno de mosquitos, bichos y alimañas que no sirve para nada,
nos molestó a todos el humo y el fuego. La agenda se te metió por la ventana. Si no te interesaba, igual se te metió por la ventana. Totalmente, y se masificó. Y los medios lo tomaron, y muy bien, creo. Y hubo una especie de efecto rebote de abajo hacia arriba, porque en esos meses o en ese tiempo toda la política habló de eso, mucha parte de la justicia también habló de eso, y quiero creer que subimos como un peldaño en la toma de conciencia general respecto a la necesidad de cuidar un ecosistema que, como este es un humedal, nosotros le decimos el humedal, bueno, es un tipo de humedal. Hay humedales en todas las provincias argentinas, y el delta del Paraná es el humedal que para nosotros es el humedal, pero en realidad es un humedal, ¿no? Algo que también descubrimos y vimos en los mapas de humedales cuando se discutió la ley, en esta necesidad de hacer inventarios a nivel nacional, de repente discusiones si son el 9% del territorio o el 20%. O el 25%, tal cual. Uno descubre un universo ahí. Ahora, la ley de humedal no salió. La ley de humedales nacional no salió, con lo cual también todo esto que vos estabas planteando, que es cierto, tampoco tuvo como un sedimento más sólido, ¿no? Como decir, bueno, esta experiencia nos dejó esta ley que a partir de ahora... Sí. Creo que esto volvimos al punto de inicio, digamos. Te diría que estamos mucho peor que el punto de inicio, porque hoy el contexto macropolítico argentino es absolutamente hostil a la agenda ambiental, desde lo institucional, porque se desmanteló lo que bien o mal hacía el Ministerio de Ambiente a nivel nación, que sostuvieron dos gobiernos súper antagónicos, como el de Macri, que fue el que lo creó, y el de Alberto. Desapareció, se degradó mucho institucionalmente la posibilidad de tener una cartera ambiental a nivel nacional, se desfinanció fuertemente, salió en estos días un informe de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, casi la mitad del presupuesto ambiental desapareció, menos recursos para control y manejo del fuego, menos recursos para bosques nativos, menos recursos para control también de cursos de aguas. Entonces, el contexto macropolítico hoy es, bueno, el presidente es negacionista del cambio climático, ¿no? Y piensa que el ambientalismo es un invento del marxismo cultural o algo así. Sí, lo está resumiendo bien. Suele repetir. Entonces, creo que sí, que no solo perdimos esa oportunidad quizás de avanzar con una legislación que protegiera a los humedales, como ya ocurre con los bosques o con los glaciares, sino que retrocedimos muchos casilleros políticamente, y me parece que va a pasar un tiempo hasta que se pueda, en lo legislativo, quizás volver a discutir o a tener un horizonte de que se avance con la legislación. No me quiero ir mucho del Paraná, pero está dentro de la agenda que estás mencionando el tema de la hidrovía, ¿no? Bueno. ¿Qué mirada tenés de lo que pueda pasar con justamente el desmantelamiento de los pocos controles ambientales que había y el avance que se viene? Sí, no es todo lo que es la intervención para navegación de buques de gran porte del río, lo que conocemos como hidrovía, que siempre está bueno recordar que no deja de ser el nombre de una empresa, ¿no? Claro. Concesionaria que dejó el servicio y tal ahora cual, está buscando la sucesión. que tuvo un montón de años también, con todos los gobiernos, cero grieta en el sostenimiento de la empresa hidrovía, que es el dragado y balizamiento de la zona más navegable del río, desde el norte de Rosario hasta el Río de la Plata. Bueno, no ha habido, no hay casi estudios de impacto ambiental en general sobre todas estas intervenciones humanas sobre el río, ¿no? En el trabajo en Paraná Extremo tomamos el tema de la hidrovía y hablamos mucho con un geólogo especializado en morfología del río, que es Carlos Ramonel, que es alguien que sabe un montón de la Universidad Nacional del Litoral, y explicaba cómo tanto el dragado y como el sistema de represas también, sobre todo en el sur de Brasil, en Paraguay, modificaron, por ejemplo, la cantidad de sedimentos que porta el río, que es algo que a veces hay tantas cosas que desconocemos o que pasan invisibilizadas y solo pensamos que el río es marrón, no sé por qué es marrón. Bueno, es porque trae sedimentos de diferentes ríos que conforman su cuenca. Que cambia de acuerdo al río que viene el efluente, te puede cambiar la tonalidad y la composición del río. Exactamente, ni más ni menos, la composición orgánica. Esto significa que cambiamos o alteramos partes del sistema, ¿no? Alteramos el equilibrio del sistema. Lo mismo con el dragado, lo mismo con el rectificado de médanos, de costas. Bueno, creo que todavía falta o sigue primando, cuando hablamos de esto, esta cuestión productivista, dejando un poco de lado el tema del impacto ambiental de todo esto, sobre lo cual solo nos damos cuenta, y vuelvo a lo que decía antes, cuando nos estalla en la cara, claro, ¿no? Cuando respiramos humo, cuando Aguas nos decía varios veranos, bueno, había problemas para captar agua dulce. Digo, estamos en una región donde siempre el problema fue el exceso de agua.
siempre nos inundamos, nos evacuamos, qué sé yo. Tenemos el recuerdo de las inundaciones, que se llevó el puente colgante en Santa Fe o que erosionó la costa. Y sin embargo nos encontramos con 4 años sin agua. No podía transitar los buques, claro. Y se me viene la imagen de haber ido a la planta potabilizadora de agua. Exacto. Que estaba la toma, que la iban bajando, agregando bombas, pero la toma principal era como el sumidero cuando se estaba vaciando. No quedaba nada abajo. Era realmente apocalíptico eso. Sí, entonces, bueno, pero digo, creo que nos dio la idea de la finitud del río, ¿no? Realmente estamos mal acostumbrados a pensar que siempre vamos a tener un exceso de agua de excelente calidad. Vos decías, cuando ves el mapa por el inventario de humedales, descubrimos que en Argentina es mayoritariamente árida y seca. Y nosotros tenemos la suerte de estar en la parte húmeda con abundancia de agua dulce, que hoy es un recurso súper escaso a nivel planetario. Y a veces creo que en ese desconocimiento o en ese dar por sentado, pensamos que siempre va a estar. Y un poco y vuelvo al trabajo, la idea del trabajo es poder o intentar transmitir sin alarmismo, sin catastrofismo, ni yendo a lo amarillo, que es algo que, al menos en lo profesional, intento siempre escapar. Me parece que no ayuda y, por lo contrario, espanta y es un atajo, de alguna manera, para intentar transmitir algo. Y sumándole y recordando siempre lo bello, lo que nos aporta, lo que significa para nosotros la suerte de vivir en un ecosistema así, no dejar de decir, estamos quizá empezando a rondar un punto de no retorno. Así lo dicen los hidrólogos, así lo dicen los biólogos, los ingenieros agrónomos y lo dice la gente que vive en el lugar. Es impresionante cómo se repite eso, o frases como, esto nunca lo vi. Nunca vi esto. Personas que viven hace 50, 60 Tal años cual. O que tienen acceso a estadísticas de 100 años. Y sin embargo, como decís vos, a veces un título más catástrofe, otro un poco más con contenido explicativo, pero en definitiva pasa como si fuese eso, un título. Y no algo que... El cambio climático no es el futuro o eso que va a ocurrir un día determinado como en las películas, no es algo que está pasando ahora. Es acá y es acá. Es ahora y acá. Y todo esto es lo que nos está pasando acá ahora y nos está modificando nuestras posibilidades futuras y actuales de tener buena salud, de tener trabajo, de tener oxígeno, de tener agua potable, etc. Entonces, el Paraná Extremo viene de eso, de escuchar desde los dos lados del mostrador, desde el lado científico-técnico y desde el lado de los pescadores, de los vaquianos, pequeños productores, isleños, todos diciendo, esto nunca lo vi. Nunca vi el río así, nunca tuve que dejar de pescar durante 4 años, nunca tuve que llevar a mis hijos a la escuela a caballo o caminando porque no los puedo llevar en canoa como los llevé siempre, porque no hay agua. Porque no hay agua en un sistema que está definido por la presencia de agua, ¿no? Como el humedal del río Paraná. Y lo mismo del lado de los científicos. Nunca vimos una bajante tan prolongada en el tiempo, nunca vimos que se quemara como se quemó de forma recurrente durante casi 4 años. Medio delta del río Paraná, hablamos de 1 millón de hectáreas, es brutal la magnitud del daño en un sistema, y tampoco está de más recordarlo, donde el fuego no es un disturbio natural, es un disturbio que viene por la mano del hombre, puede ser accidental, pero recontra sabemos que la gran mayoría de los casos es intencional y tiene que ver con viejas formas de manejo del pastizal o de la vegetación. Estamos hablando de productores ganaderos que sobre prenden. todo, pero también... Históricamente, ¿no? Sí, quizás también. No tanto ahora, no claro, sé. el isleño, lo que cambió es la escala, ¿no? De uso del territorio. El puente, la ruta Victoria, creo que tiene una parte importante de no sé si de culpa o responsabilidad en esto, porque facilitó mucho el acceso a un territorio que antes era mucho más difícil de llegar, porque tenés una ruta y alcanza, tampoco hay que ser muy investigador ni científico. Si vos vas en Auto Victoria vas a ver las vacas, vas a ver los feedlots, probablemente veas alguna retroexcavadora en algún otro lugar, vas a ver el predio donde se hacen las fiestas electrónicas, vas a ver un montón de gente cazando y pescando, que está lleno de carteles que dicen que no se puede cazar ni pescar. Si el río está alto, cosa que hace tiempo que no ocurre, vas a ver un montón de fauna atropellada, porque lo que tenía que ser una obra con pasafaunas o con puentes terminó siendo un terraplén casi sin interrupciones de casi 60 kilómetros. Bueno, estás haciendo una descripción que está presente en el trabajo. Me gustó mucho cómo lo estructuraste con subtítulos. Ya hablamos de hidrovía, también de la cuestión de los sedimentos. Ahora estaríamos en la parte de curso multifragmentado, que me gustó mucho. Tal cual.
como definición y después cómo está explicado, no solamente el puente y la ruta. No, tal cual, es un concepto interesante eso, el de los ríos libres versus río multifragmentado, que en realidad no es el Paraná el único, ocurre en prácticamente todo el mundo, pero son ríos que tienen cada vez más intervención o más obstáculos en su fluir, desde donde nacen hasta donde terminan, ¿no? Y en el Paraná aparece todo esto que estamos mencionando, sus usos para navegación, dragado, la construcción de infraestructura, la captación de agua dulce para potabilizar en ciudades que son cada vez más grandes. También, de vuelta, no es para nada lo mismo. El escenario de la anterior gran bajante había sido cuando ocurría la Segunda Guerra Mundial a nivel mundial, como para ubicarnos un poco en el tiempo, ¿no? Claro, no había nada, no había represas, no había hidrovías, no había puertos agroexportadores, no había exportación de pescado de río en ese momento. Los vertidos cloacales, por ejemplo, que hacemos las ciudades ribereñas del río, no solo Rosario, Santa Fe, Reconquista, eran mucho menores. La presión sobre el sistema era otra. Y es un poco, creo, lo que también intenta plantear el trabajo, ¿no? Todas las preguntas, en todo caso, que se abren respecto a cómo responde, cómo resiste el ecosistema. De vuelta, en un escenario global de calentamiento, sobra la evidencia científica en ese sentido, y en un escenario más regional de cambios muy profundos de uso del suelo, por ejemplo, en la parte alta de la cuenca, el sur de Brasil, el Paraguay, y te lo dicen los hidrólogos, lo dice la gente del Instituto Nacional del Agua, no es lo mismo la respuesta de un territorio, de una geografía deforestada, que de una que tenga reliquias o restos de vegetación natural, no responde igual cuando llueve, no responde igual ante un pulso de sequía, y es como que estamos viendo todo esto junto al mismo tiempo, ¿no? Todos los resultados o las consecuencias de las intervenciones hechas en toda la cuenca aparecen, me parece que empiezan a aparecer con claridad en estos últimos años. Y de ahí el Paraná extremo. Bueno, estamos quizás llegando a un punto de comportamiento extremo del ecosistema. Nunca tuvimos una bajante tan larga, parece que pueden ser un comportamiento que se empieza a repetir. Y vos también trabajás los temas ambientales, sabemos, y nos repiten los científicos, que las olas, todo lo que ya existió, no aparecen cosas nuevas, pero va a ser más recurrente, más potente, más difícil de prevenir o de predecir también, ¿no? Sí, eso es muy interesante, ¿no? La dificultad para Ujú. poder predecir o prevenir o calcular, Claro. porque son fenómenos extremos, cada vez más extremos, o sea, sequías cada vez más secas, inundaciones cada vez más desbordantes, y la dificultad de avisar, ¿no? De prevenir, Claro. che, se viene esto. Por eso también esta idea de nueva normalidad que apareció en la pandemia, Otro de los subtítulos muy interesantes. otro de los subtítulos, porque de vuelta, Juan Borus, que es un hidrólogo, un ingeniero hidráulico, bueno, súper amable, que sabe un montón, que hace 40 años que trabaja en el Instituto Nacional del Agua y siempre tiene la mejor disposición para conversar sobre el comportamiento del Paraná. Él me decía, bueno, el cambio climático, dice, me resistió un montón de tiempo a pensar que era verdad. Y la verdad, dice, me dio una cachetada en la nuca. Acá está. Y lo que antes era, y él me lo decía, lo que antes el Instituto Nacional del Agua se creó para monitorear las inundaciones, los pulsos decreciente exagerados del Paraná. Y nos encontramos con algo que nos quemó los papeles, que fue esta sequía, esta bajante de 4 años, donde ya cada vez acortaban más los escenarios de pronósticos, porque veían que no sabían qué pronosticar, ¿no? Entonces él decía, lo que antes era normal, ya no existe más. Todo es corto, todo es difícil de predecir, todo es extremadamente cambiante y variable. Y es como una dimensión creo, del momento ecológico global, ¿no? Que estamos transitando o atravesando. Si no me equivoco, las escalas de comparación de Lina eran 100 años atrás, fines de 1800, o estoy equivocado, principios de 1900. Sí, y además tienen... O sea, el parámetro de comparación es muy alto, no es que tienen sí. 10 o 15 años de comparación. No, claro. Y con la bajante anterior, muy grande, que había sido la de mediados de los años 40, que había sido incluso más pronunciada, o sea, había estado más bajo todavía el río que hace 3 o 4 años, y siempre me lo explican y siempre me cuesta entender por qué el sistema de represas en realidad tiende a normalizar los niveles de los ríos
y no es la represa la que genera que esté más bajo, sino que por el contrario la represa para funcionar precisa un pulso más normal y de alguna manera sostiene en niveles más medianos el río. Sí es la bajante más prolongada. Y ahora de vuelta, Richie, ¿no? Creo que tenemos el río en medio metro, por ahí está extremadamente bajo. Y estuvo bajo de vuelta. 60 centímetros, subió un poquitito, pero dicen que va a estar ahí bajo un tiempo más. Y en estas recorridas, creo que me dijiste septiembre del año pasado, hasta el verano, para que los mosquitos y el calor no aniquilen el equipo. ¿Qué viste? ¿Qué encontraste, además de los testimonios, digamos, de nuestras islas, de nuestro humedal? Porque esta nueva normalidad tiene también esta concepción que lo explica, por ejemplo, Guillermo Montero en los trabajos que hicieron en las islas, de, está bien, después de la seca y el fuego, cuando llueve volvemos a ver verde, pero no es exactamente el mismo verde, ¿no? Hay como una nueva identidad. Tal cual, bueno, eso lo explica Guillermo Montero, que es ingeniero agrónomo, fue decano de agrarias y está a cargo de un equipo multidisciplinario de la universidad que está estudiando el impacto de las quemas en la isla de los Mástiles frente a Baigorria y compara parcelas que se quemaron con parcelas que no se quemaron, ¿no? Entonces, sobre varias variables, composición del suelo, del agua, poblaciones de insectos, poblaciones de aves. Entonces, desde la ciencia nos dicen eso. El sistema se regenera, pero no de la misma manera. Y es donde aparece un poco este peligro o esta idea de que es la propia identidad, ¿no? Del sistema, lo que se pone en juego cuando la agresión humana es tan grande y tan prolongada y tan intensa como fueron las quemas sobre la base de esta sequía más, entre comillas, natural. Y después la gente también de la isla que te dice lo mismo. Estuvimos todo un día en la zona de Villa Constitución, que es una zona muy, muy hermosa del arroyo Los Laureles. Por ejemplo, Luisa Balbi, que es una isleña que vivió toda la vida ahí, que tiene una muy pequeña chacrita con algunos panales de abejas, algunos animales de granja, pesca también. Ella te lo dice en primera persona. No, cuando pescaba, cuando era chica con mi papá, los pescados eran mucho más grandes. Así. Y estaba lleno de fauna y dice, y es muy impactante, y está ese testimonio en el video también que está alojado en el sitio, que lo que la sobresaltó mucho después de las quemas fue el silencio, ¿sí? Entonces, acostumbrada a determinado canto de aves, o incluso dice, no había ratones, no había ratas, lauchitas, que es como un problema, casi que los extrañaba, porque se habían desaparecido todo lo que siempre estuvo, ¿no? Entonces, vuelve a crecer, vuelve a regenerarse, pero no de la misma manera, porque no, y eso lo explica muy bien Montero. Cambia una quema tan fuerte, tan intensa, tan recurrente, muchas veces se quema la misma parcela, termina cambiando la composición del suelo, que es algo, la composición orgánica del suelo, que es algo que no vemos y que es menos espectacular que el humo, que la llama o que el pasto quemado. Pero bueno, ahí sí tenemos un efecto a largo plazo, ¿no? Porque además los humedales, y eso también lo sabemos hace no tanto, son grandes sumideros de carbono, justamente, en el contexto de crisis climática son aliados. Es una suerte poder tener un ecosistema que captura el carbono que emitimos por otro lado y libera o nos provee oxígeno, y al ser quemado pierde esa función y tarda muchos años en recuperar esa función que tiene naturalmente. Entonces también está buena la idea de poder pensar que son ecosistemas productivos solos por existir, que no necesitan siempre que haya una vaca o una cosechadora o un parador turístico o un frigorífico de tratamiento de pescado, ¿no? Son ecosistemas que nos proveen, pero cantidad de cosas que precisamos para trabajar, para vivir, para tener salud, solo estando allí tal como están. Sí. Podríamos no tocar y estaría todo bien. No, es clarísimo lo que planteás, y también me parece interesante también meter como la aclaración o la beta ahí, de que no es que cambia la composición o cambian los sonidos y somos todos muy conservadores y no queremos que nada cambie. En realidad lo que estamos hablando es de riqueza, digamos, de variedad. Ajá, tal cual. Sí. O sea, no es solamente no cambiar por ser nostálgicos, conservadores y aferrados a la vieja isla de cuando éramos niños. No, se trata de no destruir un ecosistema que aporta todos estos
todos estos beneficios que estabas contando recién. Sí, para exacto. la vida, Y además lo decíamos hace un rato, el sistema es cambiante, el Mm. sistema es dinámico y fluctuante, no es un sistema estático, rígido. De vuelta, si vos observás, a simple vista se ve que cambia todo el tiempo, está en su propia naturaleza ser cambiante, porque está asociado a un flujo de agua descomunalmente poderoso, además, que todo lo mueve, todo lo sedimenta, lo cambia. Eso lo explica también Ramonel. La morfología del río es extremadamente cambiante de forma natural. Entonces, ¿nos gusta el cambio? Bueno, el cambio, naturalmente tenemos un sistema que cambia, que no es una postal fija. El tema es la intervención humana sobre eso, ¿no? Cuando además el sistema está desprovisto de los elementos que lo hacen o que componen su identidad, como el agua, ¿no? Porque quedó así, quedó indefenso, sin agua. Y hay también, bueno, hay un montón de gente de la universidad que estudia esto, del Centro de Estudios Territoriales. Pienso en Néstor Dileo, que es ingeniero agrónomo también, Graciela Clecailo, que hacen informes de forma periódica sobre qué cobertura de agua tiene. Eso se puede hacer hoy con imágenes satelitales de forma súper precisa. Y es un sistema que debería estar la mitad de su territorio cubierta por agua, más o menos. Y en 2020, 2021, 2022 había, qué sé yo, un 12, 15% de cobertura de agua. Entonces ahí es donde queda... No, dramático, el cambio es dramático. Claro. Deja de parecerse un humedal para parecerse, que es lo que dicen Montero y José Vesprini también, o lo quieren hacer parecer a una pampa, a una llanura, a un pastizal, con otros usos. Que ya tenemos, Richie, además. Nos sobra. Hay mucho, ¿no? Nos sobra llanura, como si no tuviéramos lugar, como si fuéramos Holanda. Mira, le mandamos un mensaje a nuestra amiga. Y te escucho, te veo como sintetizás, mezclás testimonios de pescadores, de personas que viven ahí. Algo de poesía también, ¿no? Este pescador que dice, yo tengo el mismo color que el río, ¿no? Se emocionó, nos emocionamos todos. Julián Aguilar, que es uno de los testimonios más importantes también del trabajo, que es un pescador de toda la vida, que es entrerriano, pero desde que es chiquito, que vive en la zona de la Florida, en la zona norte de Rosario, y es muy, muy enriquecedor conversar con él, porque además te cuenta cómo cambió también la costa rosarina, ¿no? De cuando él era chico y era un lugar de pescadores y qué sé yo, a un lugar, bueno, donde crecieron otros usos comerciales o inmobiliarios, urbanos. Y sí, él tal cual, cuando le preguntamos qué era el río para él, nos dijo, bueno, el río soy yo, fíjense que tengo el mismo color, marrón, claro, decía él. Y sí, se emocionó, y la verdad claro, que con Celina te digo que estábamos todos en la canoa medio... Tiembla la cámara. Medio lloriqueando, sí. Y después sí, porque de vuelta, también siempre tuvimos con Celi la idea de que fuera también un trabajo... no sé, lindo es como una palabra medio, no sé, no sé si es muy precisa, sí, pero queríamos ponerle belleza al trabajo, ¿no? Y hay tanto hecho sobre el río en ese sentido. Entonces, por eso también buscamos algo de poesía de Juan L. Ortiz y buscamos algunas citas de Juan José Saer. Hay varios textos o fragmentos de libros que hablan sobre el Paraná que buscamos incluir, porque también genera eso, este ecosistema, genera un montón de arte, de cultura, de identidad, bueno, de música. El arte, digo, ¿viste cuando dicen en el principio fue el verbo? Yo creo que en el principio fue la naturaleza que nos generó el verbo para poder describirla y transmitirla, ¿no? Entonces, me parece que el paisaje también ofrece todo eso. E insisto con esto, siempre intentamos pensar que el trabajo intentara por lo menos retratarlo o hacerle justicia a lo que nos ofrece, si nos detenemos un segundo a mirarlo. Y este retrato, que más que un retrato es un mural coral con múltiples aristas, ya hablábamos de la poesía, pero también hay dato duro, hay estadística, hay científicos, hay pescadores, etcétera. Cuando en el verano te encerraste, tampoco hace falta estar encerrado, pero digamos te sentaste a escribir y amasaste todo esto, que es un trabajo siempre muy, muy interesante. ¿Qué te aportó? ¿Qué te cambió? No necesariamente porque vos trabajás el tema, o sea, no es que descubriste algo totalmente desconocido, pero seguramente algo te aportó, algo incluso hasta de tu mirada, quizás se movió un poquito. ¿Qué aprendiste, digamos? Bueno, no quiero dejar de mencionar a Ernesto Semán, que es un historiador argentino que vive en Noruega, que estuvo en Rosario hace un año, y porque nació a partir de una charla con él, la posibilidad de hacer este trabajo, así que estoy súper
agradecida y es un gran ensayista, es un gran intelectual y me ayudó un montón también a acomodar el texto. Ernesto, gracias a la tecnología también, porque lo hizo desde Noruega, así que vaya el agradecimiento en primer lugar a él, que fue súper generoso con todo, con el trabajo. Y me ayudó justamente a esto. Creo que lo que intenté, Richie, o encontré fue como la ventana o el momento de, vamos a decir una palabra poco romántica, pero creo que expresa sistematizar u ordenar todo lo que había sido un trabajo periodístico de bastante tiempo, de varios años, en diferentes medios, en diferentes formatos, ¿no? Como que me parecía que la oportunidad, la invitación que me había hecho Ernesto para hacer este trabajo, podía ser el momento de decir, bueno, ahora me siento con tiempo, ahora basta de correr. A ver, ¿qué podemos transmitir? ¿Cómo podemos sintetizar? Que creo que es un poco la obsesión del periodista, creo, ¿no? Hacer visible y que sea claro, que todo el mundo entienda. Bien dicho, o intentando que esté bien dicho, argumentado, con la voz de vuelta del científico, la voz de la persona que vive, lo que te permite la tecnología multimedia hoy de tener la imagen, el sonido, el video. Pero intentemos hacer algo que pueda contar todo este momento y sintetizar todo lo que fui haciendo en todos estos años. Eso, y la idea de que tiene sentido, bueno, de intentar aportar no sé si, espero que no suene pedante, pero intentar aportar un poco a la conversación pública, ¿no? Que es una herramienta, realmente. Por eso, vuelvo al principio de la charla, está muy pensado como un trabajo periodístico, y quiero hacer la reivindicación del trabajo periodístico. Y escrito en este caso, ¿no? Escrito, de vuelta. El dato ahí para consultar. Lleva tiempo, sí. Precisa recursos, medio que inventamos los recursos, sí, precisa recursos. ¿Vale la pena? Sí vale la pena. No sé, vamos nosotras, nuestro equipo, mi equipo, Celina, Saskia, seguimos pensando que vale la pena apostar a eso, así te demanda un montón de esfuerzo. Ojalá se pueda valorar eso también y ojalá sirva, ¿no? Pueda ser, por eso el sitio está hiper de libre uso, quien lo quiera, docente, investigador, periodista, comunicador, el que quiera usar lo que quiera usar, adelante. La idea es sumar un poco de información e intentar darle una vuelta a lo que a veces pensamos es solo un lindo paisaje y es mucho más que eso, ¿no? Entonces era poder contar, describir, retratar todas las complejidades del sistema de una forma accesible, decimos de nuevo el sitio. Fácil de entender, claro, y al alcance de cualquiera que le interese el tema. Es www.paranaextremo.ar. Es re fácil. Bueno, ya para cerrar, porque prácticamente hiciste un cierre muy bonito, muy hermoso, muy lindo, para usar las palabras, muy bello. ¿Cómo imaginas nuestras islas, el humedal, el delta, de acá a 20, 30 años? Un ejercicio totalmente libre, ya no tan atado quizás a lo periodístico, pero sí a la experiencia, al propio devenir de todos estos años que fue cambiando. ¿Cómo lo proyectás? Sí, bueno, ahí es como hay un poco dos ideas en pugna. La verdad, hay varios elementos que me hacen tener cierto pesimismo, ¿no? Porque es un poco lo que vamos viendo. Cuesta todavía salirse de esta idea de que es un lugar improductivo, que es un lugar que no sirve para nada, que es un lugar que sin desarrollos económicos productivistas no sirve para nada. Creo que cuesta. Y de vuelta, y el momento global y el momento nacional, macro, la verdad es que no ayuda, todo lo contrario. Por otra parte, pienso que a lo mejor un poco la fuerza, pero bueno, si es así, así será. Qué sé yo, también vimos estos últimos años que salvo el fútbol, que nos encanta, como decíamos antes, las cuestiones ambientalistas fueron las que más movilizaron a la gente a las calles. Eso fue muy emocionante y fue muy inédito en la historia de esta ciudad. Hubo enormes manifestaciones de gente defendiendo el humedal. Digo, hasta hace poco tiempo parecía algo hiper utópico, que snob casi, ¿no? Que dejar de percibir que es un white people problem, que hay que tener todos los problemas resueltos para ocuparse del cuidado del ambiente porque viene último. Bueno, no,
justamente al revés, ¿no? Nos puede ayudar a solucionar todos los otros problemas. Y en todo caso, si somos un país cada vez más pobre, no es por culpa del ambientalismo, como también escuchamos muchas veces repetir al presidente Javier Milei. Y que todos, ambientalistas o no, o amantes del río o no, tomemos conciencia y de vuelta, quizás un poco a la fuerza lo hicimos, de que nuestra propia salud, en definitiva, depende de la salud de un sistema que nos excede, que es mucho más grande que nosotros, del cual formamos parte. También a veces nos olvidamos. Y de vuelta, la pretensión por ahí es que, y ojalá sirva para eso, el trabajo aporte a eso, a ayudarnos a sentir parte de algo más grande. Insisto que tenemos la suerte de tener frente a nuestros ojos, al alcance de nuestra mano, vivimos en una ciudad que tiene un nivel de biodiversidad increíble dentro de la propia ciudad. A veces no hace falta irse tampoco a la isla, vas al Parque Urquiza, vas a la costa del río, si te tenés un segundo la vas a ver, está ahí, se nos ofrece gratuitamente todos los días. Entonces, valorar eso, que es algo que tenemos por la dicha de estar en el lugar geográfico en el que estamos. Ojalá sirva para eso, un poco la pretensión, el anhelo. Bueno, ahí está, el pesimismo, pero bañado de optimismo. No queda otra, Richie. Una mezcla rara, ya te estás subiendo al kayak, preparando unos mates y te veo que te vas remando para el humedal. Jorgelina, muchas gracias por esta presencia. No, a vos, una hermosa charla. Gracias a vos por el tiempo, que como decíamos es un insumo lindo y necesario. Producción periodística, Ricardo Robbins. Realización, Ezequiel Clerici. Desde la redacción, es una creación de Rosario 3, Grupo Televisión Litoral. Gracias por tu atención.